Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu bondad y por tu amor. Gracias por resguardarnos el día de hoy, por darnos la provisión diaria, porque tu presencia estuvo con nosotros como lo está todos los días, porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel y sobre todo que cumples tus promesas. Te pedimos que nos enseñes, Señor, a comprender este manual de vida que nos has dejado, a escucharlo, a discernirlo, pero sobre todo para llevarlo a la práctica, para caminar en ese camino al que nos has llamado y a las obras que has hecho de antemano para que nosotros andemos en ellas. Asimismo te pedimos, Señor, perdón el día de hoy por los pecados que hayamos cometido, por las faltas y las transgresiones en las que caímos, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga dando fuerza para seguir adelante. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Ya estamos aquí. Y bueno, vamos, ahora sí estamos, ya parecía yo, me traía. Bueno, ahora sí vamos, estamos al corriente, por lo menos en las lecturas, y vamos a atrevernos a hacer un pequeño comentario el día de hoy. Muy particularmente yo tendría que hacerle un comentario de proverbios de lo que leímos ayer, pero viendo un video que hicimos hace algunos días, les dije que me llamó mucho la atención que en algunos proverbios, ¿cómo se llama? Señalaba algo acerca de las pesas y balanzas justas. Eh, la verdad, aparte de que me llamó la atención, habíamos quedado de hacer un pequeño comentario en ese sentido, porque el Señor aborrecía las pesas y las balanzas injustas. Bueno, dándonos una vuelta por la palabra, lo primero que aprendimos es que en ese tiempo muchas veces los mercaderes tenían dos juegos de pesas. Una era para vender y otra era para comprar. Las de comprar pesaban más, por lo que podían conseguir más mercancía. Y las de vender pesaban menos, por lo que daban menos mercancía. ¿Cómo explicamos esto? Ok, vamos a suponer que vamos a comprar un kilo de lo que sea, ¿no? Un kilo de lo que sea. Un kilo de jitomate, dice mi suegra. Vamos a comprar un kilo de jitomate y cuando lo vamos a comprar nosotros al lugar donde lo venden por mayoreo, llevamos una pesa, pero esa pesa se supone que dice ahí que pesa 1 kilo, pero en realidad, tramposamente yo hice que esa pesa pesara 1,25 kilos, 1,2 kilos. ¿Por qué? Porque aparentemente a la persona que le estoy comprando me está dando 1 kilo, cuando en realidad me estoy trayendo 1,5 kilos. Y cuando yo llego al local a venderlo, saco otra pesa que dice 1 kilo, pero en realidad esa pesa tiene el peso de 800 o 900 gramos. O sea, le estoy robando a mi cliente 100 o 200 gramos. Bueno, es una práctica que se sigue dando, siendo sinceros. De hecho, nosotros compramos croquetas para perro en diferentes lugares y sí hay diferencia. Créanme que cuando nos dan la bolsita de a kilo, sí hay diferencia de tienda a tienda, ¿no? Inclusive a veces así nos quedamos, ¿a poco esto es 1 kilo? Bueno, pues ya se quedó sin comer un perrito el día de hoy, ¿no? De hecho, inclusive hoy se puede hacer con las pesas electrónicas, no sé si las han visto ahora, que en la modernidad ya ponen ahí según lo que le estén vendiendo la carne, los jitomates, el aguacate, la palta, como lo conocen en otros países, y se la ponen ahí el aguacate y con las manitas así, hagan de cuenta que esta es la balanza, y les ponen aquí la fruta y vean la mano del vendedor y la tiene así, como mostrándoles la fruta, pero con el dedo pulgar está haciendo esto en la balanza. Como es una balanza muy fina, muy delicada para pesar, pues con cualquier rocecito les pueden robar 50, 100 gramos. Ajá. Ok, ¿por qué el Señor las aborrece tanto que hagamos eso? Tiene que ver con varios aspectos. Y como les decía, nos tuvimos que dar una vuelta por la palabra del Señor y empezar viendo por qué las aborrecía. Si nos vamos hasta el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 35 y 36, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 13 y 15, es un mandamiento del Señor que tengamos pesas y balanzas justas. Y pesas y balanzas justas, no tenemos por qué andarle buscando un significado espiritual que sí se le da, ahorita lo vamos a ver. Pero el Señor estaba diciendo,
pesas y balanzas justas, y lo estaba dando como un mandamiento, no como algo si quieres hacer o a ver si le atino, no. El Señor dijo, tengan pesas y balanzas justas. De ahí nos vamos hasta el libro de Ezequiel, en el capítulo 45, versículos 9 al 10, donde el Señor está reprendiendo a Israel por el mal uso que hacían de las cosas cuando las pesaban. Ahí Dios los estaba regañando porque estaban haciendo comercio con pesas y balanzas injustas. De hecho, en el libro de Oseas los vuelve a regañar diciendo que por qué explotan al pueblo, por qué los engañan dándole menos de lo que les deberían de dar. En el libro de Amós, en el capítulo 8, versículos 4 al 6, ahí sí de plano el Señor les dice que por qué explotan a los pobres dándole menos de lo que debería de ser. Eso es una abominación para él, es un motivo de su enfado del Señor, y todos luego preguntaban por qué estábamos en cautiverio, ¿no? Pero la reprensión más fuerte que les hace el Señor en cuanto a las pesas y balanzas injustas está en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículos 10 al 14. Digo, no se los leo ahorita porque los vamos a leer más adelante. Ajá, pero Dios está discutiendo con Israel acerca de lo que habían hecho con las medidas, con los linderos, con las pesas y con las balanzas, pero ahí no solo los regaña, sino que les está haciendo una advertencia de que todo eso que hicieron se les va a regresar, y de muy fea manera. Cuando leamos el libro de Miqueas, se van a dar cuenta que fue un profeta que fue entre la transición del exilio y antes del exilio. Y el Señor les dijo, miren, ya está así el castigo a la vuelta de la esquina, y por más que les he dicho cómo tienen que ser las cosas, ustedes siguen haciendo las cosas a su manera, robándole a los pobres, explotando al necesitado, robando la mercancía que pudieran vender justamente. Si lo que queremos llevar al ámbito de la iglesia, tenemos que ver que las pesas y balanzas justas tienen que ver con las aplicaciones no solo en nuestros negocios, para aquellos que tenemos un negocio, sino que también tiene que ver con el hogar, la escuela, la vida social y la iglesia principalmente. Y la pongo en el último lugar porque es el último lugar en el que pensamos, cuando debería de ser el primero en el que, ¿cómo se llama? Que deberíamos de pensar. ¿A qué se refiere pesas y balanzas justas en ese sentido? Que tenemos que actuar con los valores que estamos aprendiendo en la palabra de Dios, con lo que nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Por qué? No podemos ser más estrictos con los demás como lo somos con uno mismo. Les voy a poner un ejemplo, y mi esposita es testigo de eso. Cuando yo trabajaba para el gobierno del Distrito Federal, en ese entonces el gobierno del Distrito Federal, yo le exigía a mi gente que llegara a las 9 en punto de la mañana, que no llegara, el que me llegara después de las 9, así fuera un minuto, yo lo regresaba, ya no lo admitía. Según ellos tenían de tolerancia hasta las 9:10, pero mi esposa sabe que a quien me llegaba a las 9, yo lo descansaba, como decimos en México, ¿no? Le daba el día y que se regresara, que gente así no me servía. A todos también les decía que a tal hora se iban a comer a las 2 de la tarde, y que no quería ver a nadie ahí rondando por los pasillos. Y a las 6 de la tarde yo les decía que me entregaran todos los expedientes que tenían en la mano y que se fueran a sus casas, que no los quería ver también ahí chacoteando en los pasillos, en las oficinas, que me entregaran su expediente y que se regresaran a su casa. Pero, como dice la palabra, siempre prediqué con el ejemplo. Si yo los citaba a las 9 de la mañana para cerciorarme que ellos llegaran a las 9, yo llegaba a las 7:30 de la mañana. Y para ver que se fueran ellos a las 6 de la tarde, yo me iba a las 7:30 de la tarde, ¿no? Este, Eso era poner en justa medida las cosas. Yo no podía exigirle a nadie más aquello que yo estaba dispuesto a dar. Esto lo podemos ver en la iglesia cuando estamos reprendiendo a un hermano, porque lo vemos que anda haciendo cosas que no son del agrado de Dios, y nos atrevemos inclusive hasta señalarlo con el dedo y decirle que lo que está haciendo está mal, cuando de verdad no nos estamos poniendo en la misma balanza nosotros, y quién sabe qué cosas hacemos o decimos a escondidas. Por eso el Señor, y dice la palabra, abomina las pesas y balanzas justas, porque sabe que son mentira, sabe que son falsedad,
sabe que son un falso testimonio, sabe que es atentar contra los necesitados, sabe que es atentar contra aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Inclusive lo podríamos ver con aquellos que tenemos conocimiento de la palabra y que no queremos compartirla, porque al cabo el Señor ya escogió su iglesia, ¿no? Decía nuestro pastor el domingo, perdón, el sábado en la clase de varones, que por qué compartimos el evangelio, al cabo el Señor ya escogió a los que se van a salvar. No, nuestra obligación es compartir la palabra llevándola justamente por el camino que nos ha enseñado Dios. Por eso, independientemente de los negocios, lo que vendamos, lo que merquemos, tenemos que siempre hacer las pesas y balanzas justas, ¿no? Y también pongo de ejemplo a mi esposita, por No, ejemplo. no, no, no. No, No, en el no, 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 sentido no, no, de no. que cuando vendemos una flor No. nosotros, a veces yo digo, no, pues dala un poco más caro por esto y por esto. Y mi esposa la da No, al no, precio no, de lo no, que no, debe no, de no. ser. Ajá, entonces tenemos que ponernos en esa situación todos de dar pesos, medidas, linderos y actuaciones justas. ¿Vale? Bueno, mi esposa tiene un comentario. Bueno, eso que acaba de comentar mi esposo, pues es para la gloria de Dios. En realidad el único ejemplo es Cristo, el único ejemplo es Él. Y si eso lo hemos aprendido, pues es porque hemos leído su palabra y como decía uno de nuestros pastores, nos medio empieza a amanecer. Ajá. Bueno, no sé cómo les haya ido a ustedes con la lectura de los proverbios. Los proverbios son para adquirir sabiduría, como lo vimos en un inicio, y es sabiduría de lo alto, lo hemos repetido muchas veces. Es sabiduría en la que Dios nos provee para dejar de ser necios, para aprender su sabiduría, llevarla más allá y sobre todo para enseñarla con base en lo aprendido, en lo vivido. Y sí, como decía él, las pesas y balanzas, pues nuestro Señor Jesús bien lo dijo muchas veces, con la vara que midas vas a ser medido. Este, tantas cosas que dijo en relación Y a la viga en este el ojo. tema. Y en los proverbios es lo que estábamos comentando también con mi esposo y yo, híjoles, tantos que hemos leído y que también los va a mencionar nuestro Señor más adelante. Por ejemplo, en el proverbio 24-29 que leímos ayer, ¿verdad? Ayer. Dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Y aquí yo les sugiero que lean Lucas 6:31 y es la versión contraria a lo que se le llama la regla de oro. La regla de oro así está marcada en varias Biblias y la enseñó el Señor Jesucristo. También, por ejemplo, en el Proverbio 25 del 6 al 7, dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Esto no sé si lo ubican dentro de lo que habló el Señor Jesús. Les sugiero yo que lean Lucas 14 del 7 al 11, es una parábola. Ajá, y ahí nos la pone más clara el Señor Jesucristo. Esto que les acabo de comentar, estos versículos, nuestro Señor, nuestro Padre nos lo explica muy bien en sus predicaciones, las explica muy bien. Por cuestiones de tiempo no lo toco, ¿verdad? Pero les estoy dando la cita para que ustedes vayan, lo lean y lo confronten y aprendamos lo que tenemos que aprender. En el Proverbio 25, el versículo 9 dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Esto también lo dijo el Señor Jesucristo. También no lo dijo, no exactamente con esas palabras, pero por supuesto
que lo tocó. Dijo, arréglate con tu enemigo antes de llegar ante el alguacil, dice por ahí. Entonces a eso se refiere el 25:9. Ustedes lo pueden leer en Mateo 18:15. Ahí está explicado por Jesús. En el bueno, a mí me llamó también la atención otro proverbio que es el 25:14. Y eso está como poético, pero oigan lo que dice. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Cuando se siembra, cuando los que cuidamos plantitas, créanme que esperamos la lluvia del Señor con mucho anhelo. Y muchos de los que tienen plantitas y de las personas que cultivan esperan con mucho anhelo sus lluvias, los que pues todavía tienen cosechas por temporal, que pues desgraciadamente todavía se usa, no hay sistemas de riego en la mayoría del campo, pero pues espera siempre el agua del cielo y así le llaman, cariñosamente le llaman el agua de Dios o el agua del cielo. Pero cuando esa agua no llega o cuando los vientos son no son vientos de lluvia, sino vientos de sequedad, híjoles, qué triste es al corazón. Qué triste es esperar ver las nubes nada más pasar y que no caiga la lluvia. Bueno, pues así son las promesas sin cumplir para las otras personas. Entonces, todo lo que prometamos, así hay que cumplirlo. Como decimos, el Señor nos trata de explicar de las mejores maneras y de muchas maneras cosas que son importantes en su reino, cosas que son importantes para los que somos sus hijos. Entonces, si tienes una promesa sin cumplir, si haces una promesa al Señor, a tu iglesia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a quien tú se las hayas hecho y principalmente al Señor, pues tienes que cumplirlas. No hay más. Entonces, por eso aquí este versículo a mí me llama mucho la atención también. Sobre todo, por ejemplo, cuando están en misiones y la iglesia necesita la provisión, las ofrendas son importantes porque si no, pues ellos se van y en el camino, pues obviamente ellos piden al Señor y el Señor los guarda. Pero si tú quedaste de dar una cantidad, si dijiste al Señor, pues es la próxima quincena voy a disponer, aunque sea de tanta cantidad para darle a los misioneros, que son como la parte un poquito, no sé si sea la más castigada, no castigada, sino la más, pues sí, con la que se presentan mayores situaciones económicas con los hermanos que están en misión, pues hay que cumplir esa parte de cuando toca tu corazón el Señor. Entonces, acuérdense, nubes y vientos, sin lluvia, así son las promesas del que no cumple su palabra, ¿eh? Dice, ay, esto ya empezó a dar bibliazos, dice. Bueno, vamos a ver el proverbio 25, del 21 al 22. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Y el Señor te lo pagará. Mateo 5:44. Bueno, les iba a comentar, ¿eso les suena a que viene en algún otro lugar? Sí. Bueno, pues viene en Mateo 5:44. Nuestro Señor Jesús, quien es toda sabiduría y bondad, pues hace alusión a este proverbio en Mateo 5:44, porque dice... sí, habla sobre el amor hacia los enemigos y pues ahí hay que releer este proverbio en relación a Mateo 5:44.
Me estoy extendiendo mucho porque de verdad me gustaron mucho estos proverbios. Disculpen ustedes, pero creo que vale la pena mencionarlos. El proverbio 25, versículo 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Meditándolo, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena? Las murallas en una ciudad, como lo hemos leído en el Medio Oriente, bueno, aquí casi, en Mesoamérica casi no hay ciudades amuralladas, ¿no? Más bien tenían como otra forma de defenderse, pero en lo que es Medio Oriente, las ciudades generalmente estaban amuralladas, que aunque limitaban los movimientos de sus ciudadanos, porque tenían que ir a dar la vuelta hasta la entrada, y ponían varias puertas, ¿no? Pero pues tenían que ir a dar la vuelta hasta por allá para agarrar el camino o para llegar a sus casas o así. Pero, y a eso pues podría hasta en algún momento pues dices, ay, tengo que ir hasta allá para volver a pasar por acá. Pero bueno, limitaban la movilidad, pero esas murallas, ¿para qué se ponían? Para protección de la ciudad, para protección de los bienes de los que adentro vivían, para protección de las incursiones militares, de los ladrones, de muchas cosas, porque inclusive sobre esas murallas pues había centinelas también, no estaban nomás así. Había, sí, había centinelas, hablan de que las murallas eran muchos metros, no nada más una parecita así como las que ahora ponemos en la casa, no, eran murallas. Entonces, por eso es que eran importantes y protegían a las personas que vivían al interior de la ciudad. Y entonces este proverbio dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, que el dominio propio es el que hace la figura eh, de esa muralla en nuestro comportamiento diario. Porque si nomás nos desbocamos y nos dejamos ir así, pues estamos en riesgo constante de ataques del enemigo, de ir a causar problemas, de que nos lleguen problemas. Y entonces el dominio propio es lo que hace que el carácter de un hombre esté amurallado, esté protegido, sea de protección. Entonces, pues pidamos mucho por ese dominio propio, trabajemos mucho con Jesús con ese dominio propio, porque es protección a nuestra alma, es protección a todo lo que a lo que nos hace vulnerables. Por eso es que dice así, dice como una ciudad sin muralla, toda derrumbada, así es el que no tiene dominio propio, el que nomás se deja ir por sus pasiones. Entonces acuérdense de que una ciudad, si yo me dejo llevar por mis pasiones, pues seguramente mi alma va a estar atribulada, seguramente mi vida va a estar hecha un desastre por dejarme llevar por las pasiones. Y bueno, ya de manera un poquito más general, eh, pero retomando los proverbios que vienen más adelante, vemos que habla mucho de la lengua. Ajá. Que dice, por ejemplo, tendrás ahí un ejemplo, Juan 24:26, que habla de la lengua. ¿De la lengua? Ajá. Ahorita te lo buscamos. Este es, mm, mm, mm. Aquí está, en Proverbios. Aquí está. Tema de la lengua lo trae en el de los últimos El que 24. leímos del 24. Ok, en el 25:15. En Con el, uno, el, con 20 uno. Por el ejemplo, 20. dice así, gracias Juan, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Habla de la lengua y dices, ¿la lengua músculo? ¿O a qué se refiere la lengua? ¿Cómo entendemos la lengua? La lengua se refiere a la manera en que hablas, la manera en que dices las cosas.
aquí la Biblia y el Señor pone mucho énfasis a que pongamos a que el hombre sabio sabe dominar su manera de hablar, la manera de decir las cosas, la forma en que hablas, cómo es tu lengua, cómo actúa tu lengua, porque eh, dice el Señor, ¿no? Lo que sale del hombre, lo que hay en su corazón, pues va a salir a través de las palabras, de la lengua, dice la Escritura. Pero cuando dice la lengua, pues es tu manera de hablar. ¿Cómo hablas? Dice el Señor también, cómo miras, cómo lees, depende mucho de lo que hay en tu corazón. Entonces aquí en Proverbios nos hace mucho énfasis en la manera en que hablas. Y si la manera en que hablas no es la que aquí nos está transmitiendo el Señor, que es sabia una manera de hablar, pues tenemos que trabajar con el Señor en que nuestro hablar sea de sabios, no de necios, porque lo hace mucho hincapié entre, obviamente los proverbios es o eres necio o eres sabio. Ajá. Entonces, si tú estás extendiendo el reino, si estamos extendiendo el reino, si estamos siguiendo al Señor Jesucristo, pues tenemos que hacernos sabios, sabios en la manera de hablar. Entonces, encontramos, y esta manera de hablar, esta lengua a la que se refiere, pues puede ser una lengua controlada. Y esa lengua controlada, pues no es mala. Es una lengua, una manera de hablar controlada. Es aquella que da consejos sabios. Y los consejos sabios, pues los tenemos de aquí, de lo que estamos leyendo en Proverbios. La lengua, la manera de hablar controlada, sabe, y lo hemos visto, que dice, pasa por sabio alguien que se calla, que alguien que nomás tira palabras por tirarlas, sin pensar lo que está diciendo. Entonces, volvamos a retomar esos principios, porque esos principios yo me acuerdo que los enseñaban mucho nuestros abuelos, nuestras madres, de por lo menos mi generación, y enseñémosles a nuestros hijos, porque ahora con las redes sociales, todo mundo plasma ahí, pues sí, desgraciadamente lo que hay en el corazón, y dicen, bueno, pues yo así hablo. Pues, ¿qué crees? No es una manera sabia de escribir, de expresarse, de decir las ideas. Entonces, hay que pensar siempre antes de hablar, saber cuándo callar y de qué manera vamos a dar un consejo sabio. Como habíamos dicho anteriormente, si tienes algo amable que decir, algo sabio, dilo. Si no, mejor guarda silencio. Ajá. Calladito te ves más Es bonito. más sabio quedarse callado. Ujú. Hay otra manera de hablar que es una manera de hablar bondadosa. Ajá. Bueno, pero tampoco quiero decir que la lengua controlada no hable perdón, regresándome a tal, sino de que uno nomás tiene que callar, ¿no? Y estamos viendo algo malo y nos callamos. No, 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 tampoco me malentiendan y tampoco nos vayamos a esa parte, ¿no? Por eso digo, una manera de hablar controlada sabe cuándo va a hablar y sabe cómo va a hablar y sabe qué va a decir y sabe ya cómo es lo que el Señor quiere que se diga porque lo estamos leyendo en Proverbios. Estamos siendo expuestos a la manera de pensar de Dios. Entonces ya estamos conociendo el corazón de nuestro Padre. La lengua bondadosa. Esa lengua bondadosa es la que habla con verdad, la que habla, la que alienta, la que dice la palabra, es como da vida, ajá, es un manantial, ajá. Entonces, esa es la lengua bondadosa. Y vamos a ver otra lengua, que es la lengua perversa. Entonces, si tu manera de hablar es perversa, pues seguramente es porque estás lleno de motivos, estamos llenos de motivos perversos, de chismes, de la calumnia, el deseo de mentir, el deseo de manipular. Entonces, ¿cómo es tu manera de hablar? ¿Para qué tiras palabras? ¿Para qué es? ¿Cuál es la finalidad cuando dices una frase? Cuando dices una cosa. ¿La finalidad es corregir a tu hermano o la finalidad es yo gané?
o la finalidad es enaltecerte frente a tu hermano. Ajá. La finalidad es corregir o la finalidad es apabullar, ¿no? A los que somos padres, por ejemplo. Bueno, y tenemos la lengua detractora, aquella que están llenas de palabras que hacen enojar. Ajá, aquellas que nomás, pues lo dije nomás para ver qué pasa, ¿no? Y que crean rebeliones en las familias, que crean rebeliones de un empleado contra su empleador, que llega y dices, oye, pero pues si te está, y le vas a hacer caso, y esa forma de hablar, y te vas a dejar, esa es una manera perversa de hablar. Ujú. Porque lleva a destrucción, lleva a causar problema y rebelión. Ujú. Y bueno, por último, pues vuelvo a hacer hincapié en que los proverbios nos llevan tenemos que sacar el mejor provecho para aprender de la manera de hablar de Dios, la manera de pensar, y tenemos que releerlos. Parecen consejos, sí, ya me lo sé, sí, lo he escuchado. O simplemente, no le entendí, quién sabe qué quiere decir. No, volvamos a los proverbios, es una fuente riquísima de sabiduría. Bueno, ahora sí ya vamos a pasar a la lectura. Discúlpenme otra vez por haberme alargado, considero importante. Ustedes también compártanos un proverbio que sea constante en su día a día. Entonces vamos a leer y es Proverbios 29 y al 31. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, el Señor alumbrará los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y te dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas del Señor viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Proverbios 30. Palabras de Agur, hijo de Jaque,
la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey, a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Proverbio 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Den la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia, y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Hasta aquí terminamos este precioso libro. Ahora sí vamos a Efesios. Bueno, vamos a continuar en esta ocasión con la lectura del libro de Efesios. Hoy terminamos con el capítulo 4. Ya que el capítulo 4 lo dividimos en dos partes, el día de mañana estaremos dando un comentario general de todo ese capítulo. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 4 a la carta de los Efesios, y escrito está: la nueva vida en Cristo. Esto pues digo, y requiero en el Señor. Me equivoqué, perdón. Se fue hasta arriba. Aquí está, perdón. Vuelvo a comenzar. La nueva vida en Cristo, escrito está, capítulo 4, versículos 17 al 32 de la carta a los Efesios. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renueven en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda maldicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y con eso terminamos la lectura de hoy, terminamos la lectura del capítulo 4. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un pequeño comentario de todo lo leído el día de hoy, de Proverbios y de Efesios. Señor, gracias por este día, Señor, gracias por permitirnos ser un faro de luz, que todos nosotros los que hemos sido escogidos nos convirtamos en un baluarte, Señor, en una torre fortificada para defender tu verdad, para defender tu palabra, Señor, en estos tiempos que se levantan difíciles en contra de cada creyente. El enemigo quiere arrebatarnos a hijos, a familia, amigos, a compañeros, Señor,
pero sabemos que tú nos has puesto como defensa de la fe, que si bien tú no necesitas que te defendamos, quieres saber que tenemos hijos, que tienes hijos que te aman, Señor, que están dispuestos inclusive a dar la vida por ti. Te agradecemos que esa valentía que nos has dado la hagas extendida a todo ser humano que escuche tu palabra y doble su rodilla, reconociéndote como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nos des la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia de lo alto para presentar batalla en contra de todos aquellos que están tendiendo trampas para nuestros hijos, Señor. Te pedimos asimismo que el día de mañana tu provisión no falte en nuestra mesa, Señor, que multipliques nuestro pan y nuestra agua, que nos des fuerza y que multipliques el fruto del trabajo de nuestras manos. Que todo lo que estamos pasando, Señor, sea entendible como una enseñanza tuya y para nuestro crecimiento espiritual. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, y te damos gracias, Señor Espíritu Santo. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.